posible. Bajo esta recta vamos a hablar de las diferentes manifestaciones y denominaciones que puede tener el voltaje en el uso de una fuente o batería para nuestro ejemplo. Veamos el primero. Bien, aquí vemos voltaje nominal. Vamos a interpretar lo que es el voltaje nominal. El voltaje nominal, dice aquí, es el valor estándar de fábrica, el valor de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Una batería que sea de coche, por ejemplo, de carro, pues el estándar es que sea de 12 voltios. No significa que cuando midamos la batería nos tiene que medir, como dice aquí, 12.00 voltios, sino que es el valor para que el usuario, el cliente, sepa más o menos de qué valor tiene que medir en estado bueno o positivo esa batería. De repente, ese es el valor de mercado, como puede ser también el valor de mercado, que es el que se conoce. Por ejemplo, una batería de la cuadrada, como se le dice, o una pila cuadrada es de 9 voltios, una AA o AAA es de 1.5, de manera que el voltaje nominal será el valor de mercado, el que a priori las personas conocen. Veamos otra denominación. Voltaje, aquí dice V-float, que es la abreviatura de voltaje flotante. El V-float se define como el voltaje medido en la batería cuando ésta no tiene carga conectada. Fíjense que para nuestro ejemplo, una batería de un voltaje nominal de 12 voltios, que podría ser la batería de un coche, pues aquí mide un flotante o float de 12.45 voltios. Esa medida me dice a mí que la batería está buena y está cargada, está buena y está cargada. Estos 12 por 45 no es un valor estándar. Podrían ser 12.50, 12.60, 12.35, pero siempre tendremos que tener presente que el V-float, cuando la batería, repito, está buena, en buen estado y bien cargada, siempre ese V-float será mayor que el voltaje nominal. Veamos la próxima denominación. La próxima, fíjense, aquí dice voltaje full, sería, fíjense que aquí dice máximo, aquí dice full. Fíjense cómo que les doy a interpretar esto. Miren, el voltaje full sería el máximo voltaje al que debe llegar la batería en su proceso de cargado. Incluso omití aquí la palabra carga y puse cargado. Es decir, cuando una batería está recibiendo carga de un cargador de baterías, ese sería el V full, que es el valor cuando ya se está cargando que nunca deberíamos de sobrepasar. Y dice aquí, hay una pequeña fórmula que dice V full debe de ser igual al V nominal, o sea, en este ejemplo 12 voltios, más el 20% de V nominal. Si sacamos, pueden tomar su calculadora, ¿no? Y hacer una pausa a este video, pero si sacamos el 20% de 12 voltios sería 2.4. Y si lo sumamos al mismo nominal que es 12, 12 más 2.4, pues ahí tenemos 14.40 voltios. De repente, o de manera que si estamos cargando la batería con un circuito cargador, nunca deberíamos pasar de este voltaje porque podríamos averiar la batería. De hecho, en los cargadores automáticos, ese sería el punto para determinar que ya la batería está cargada. Veamos el siguiente. Bueno, vamos, aquí lo que representa es una medida. Fíjense que esto es un ejemplo. Quise poner aquí un ejemplo de un multímetro, ¿verdad? En voltaje DC midiendo el V-float. Fíjense que lo que quiero representar aquí es que ese voltaje se está midiendo solo la batería. Aquí la única conexión es entre el multímetro y la batería. No hay ninguna carga. Y midió 12.45. Esto es a manera de ejemplo, que es este mismo voltaje. Sigamos. Veamos otra denominación. Voltaje de sobrecarga significa eso. La definición. El voltaje de sobrecarga es el voltaje que mide el multímetro, ¿no? Cuando la fuente o batería llega al punto inicial del estado de sobrecarga, en donde ese punto inicial se define por esta fórmula de ecuación. El voltaje de sobrecarga será igual a V nominal menos el 20% de V nominal. Si se fijan, voy a hacer aquí un paréntesis para comparar esta fórmula con esta. Cuando la batería se está cargando con un cargador de baterías, el voltaje full de la batería, el máximo que debe de llegar en su proceso de cargado, es el nominal más el 20%. Pero aquí, este es cuando entonces la batería se está descargando. El voltaje entonces
mínimo al que debemos llegar, que se llama voltaje de sobrecarga, debe de ser el V nominal menos el 20% de V nominal. Si restamos 2.4, que es el 20% de V nominal, a 12 voltios, pues daría este valor de 9.6 voltios. Fíjense que aquí dice, cuando se llega a este punto, o sea, al voltaje de sobrecarga, en este ejemplo 9.6 voltios, la batería no se puede seguir usando. Bueno, más que no se puede, no se debe, sería la palabra, seguir usando porque hay muchos usuarios o muchos circuitos mal diseñados que la siguen utilizando. Entonces, este uso por debajo de ese punto de voltaje de sobrecarga disminuye lo que es la vida útil de la batería. Sigamos. Fíjense que aquí aparece ahora voltaje de carga o voltaje con carga. Se define como el voltaje que mide la fuente con carga conectada y mientras todo se mantiene bajo parámetros normales. Vamos a interpretarlo aquí en esta recta. Fíjense, el voltaje de carga no es un punto. El voltaje de carga lo define un rango. El voltaje de carga es aquella medición que puede ir desde el V-float hasta el voltaje de sobrecarga. Cualquier valor medido en todo este intervalo es llamado voltaje de carga. De repente, 10.5, 12.3, todo sería el voltaje de carga. ¿Y de qué dependería ese voltaje de carga? Fíjense en este ejemplo. Aquí pusimos una carga, que es en este caso una bombilla, podría ser un motor, podría ser un circuito electrónico u otro elemento de consumo. Fíjense cómo el voltaje ahora bajó a 11.95. Le doy un poquito para atrás. Fíjense que aquí hay un V-float, que es el voltaje medido sin carga, ¿no? 12.45. Fíjense aquí cómo está ubicado en la recta, ¿no? En nuestro ejemplo. Pero cuando medimos con carga, fíjate cómo baja a 11.95, pero 11.95 está en este recorrido. Estaría ubicado como por aquí, más o menos. Puede bajar un poco más o puede quedarse en 12.3, 12.2 y sigue siendo voltaje de carga. Ese voltaje es un voltaje sano, no implica ningún inconveniente, ninguna avería, pero hay que tener cuidadito con seguir bajando hasta el punto de sobrecarga. Bien, de manera que, por ejemplo, aquí tenemos ese ejemplo, que si colocamos una carga, fíjense que ahora pusimos una corriente de 12 amperes y pusimos aquí el ejemplo de que la batería solo da 10, fíjense que la carga consume un poco más que la corriente nominal de la batería. Y fíjense que el voltaje bajó a 8.75. Si lo ubicamos en la recta, ese voltaje está por debajo del punto de sobrecarga. De repente, en estas condiciones, no es recomendable poner a trabajar la batería. ¿Por qué? Porque está en el rango de sobrecarga. Y aquí decía, cuando hablábamos del voltaje de sobrecarga, que cuando se llega a este punto, la batería no se puede seguir usando. Bien, así que vamos a ver ahora el próximo, que es el voltaje de cortocircuito. Ya estamos hablando de cosas que no se deben y se define el de cortocircuito cuando la fuente o batería cae al 20% del voltaje nominal. Les recuerdo y les repito que el 20% de 12 es 2.4. Fíjense que el punto de cortocircuito inicia en 2.4, o sea, una batería o una fuente que llegue a este punto o menos. Fíjense que aquí dice que el corto ideal es 0 voltios, pero cualquier rango que esté la batería que midamos ahí con carga conectada se puede considerar en cortocircuito, sea por la fuente o batería misma o la carga que lo esté provocando. Bien, entonces en síntesis, el voltaje de sobrecarga lo ocupa un rango que inicia aquí. Cuando baja esta fórmula aquí, el V nominal menos 20% V nominal define este punto, ahí comienza sobrecarga hasta el punto de cortocircuito. Fíjense, ese rango de 2.4 voltios a 9.6 es el rango de sobrecarga. Bien, el rango de cortocircuito, que es aún peor que la sobrecarga, inicia en 2.4 hasta los 0 voltios, de manera que nunca debemos utilizar una batería o colocarle una carga que provoque que la batería caiga a estos valores. Bien, fíjense que aquí colocamos lo que es la resistencia interna de la batería y aquí colocamos lo que es la batería en sí en su interior.
Es esto lo que le estuve hablando hace un rato, que debemos, para entender mejor esta parte de aquí, de ver el video anterior, que es el de cortocircuito y sobrecarga. Les exhorto a ver este video y así comprenderemos mucho mejor porque la existencia de la RI es lo que provoca que existan todas estas manifestaciones del voltaje, como yo le llamo, de manera que los invito a ver el video de cortocircuito y sobrecarga. Pero creo que falta uno aquí. ¿Cuál sería? Falta este. Fíjense ahí cómo apareció voltaje virtual. Y fíjense cómo aparece encima del VFlow. El voltaje virtual yo lo defino, aunque no está listado aquí, se define porque es confuso como el valor de voltaje que daría a entender que la batería, que una fuente o batería está buena, pero cuando colocamos una carga sencilla, una carga que la fuente o batería podría fácilmente abastecerla, pues el voltaje se desploma y se mete en rango de sobrecarga, de manera que un voltaje virtual representa también una fuente o batería averiada o fuera de rango, de límite. Muy bien, entonces todos estos valores y estas definiciones es lo que llamamos manifestaciones del voltaje y dependiendo cómo y cuánto le mida, va a determinar mucho las condiciones del circuito y las condiciones de la carga.